Hola, ¿cómo están? Gusto nuevamente estar aquí para una nueva entrega. A continuación vamos a resolver algunos problemas relacionados con fricción y equilibrio de una entrega anterior que había dado. Así que vamos a... La idea es que ustedes también repasen estos ejercicios las veces que sea necesario, ¿ya? Estos son los ejercicios típicos que se resuelven en física, problemas clásico eh, de fricción y equilibrio dinámico. Que aquí vamos a resolver algunos problemas. Vamos a partir por este problemita. Tenemos una fuerza de 600 newton que arrastra un bloque de 300 newton mediante una cuerda en un ángulo de 40 grados sobre la superficie horizontal. Si la fuerza de roce cinética, es decir, quiere decir que el objeto está en movimiento, es de 0,2, ¿qué fuerza P producirá una rapidez constante? Entonces, ya el problema está aquí planteado. Siempre es importante que ustedes se hagan un esquema con los datos que necesitan para resolver, con los datos que tienen en el problema. En este caso, los datos son la fuerza para arrastrar un bloque de 300 newton. Entonces nos dicen ya que tenemos un bloque que tiene un peso de 300 newton. Y el ángulo de aplicación de la fuerza P es de 40 grados. Aquí nos dicen que P vale 60 newton. Arrastra un bloque de 300 newton mediante una cuerda en un ángulo de 40 grados sobre una superficie horizontal. Entonces también tenemos como dato el coeficiente de roce cinético, que es igual a 0,2. Entonces, ¿qué fuerza producirá P para generar o para producir una rapidez constante? Entonces vamos ya a... Lo primero que debemos hacer es dibujar un diagrama aproximado, luego desarrollar el diagrama de cuerpo libre con la proyección de las fuerzas. Si se fijan, aquí tenemos la fuerza a lo largo de P, que se subdivide o que se proyecta en el eje Y y en el eje X. Entonces para eso nosotros vamos a trabajar con P seno de 40. Entonces lo primero es que PX y PY, ¿ya? PX sería igual a P por coseno de 40. Y PI sería igual a P por el seno de 40. ¿Ya? Todavía no conocemos P, así que ese es nuestro interrogante. Podemos conocer N, ¿sí? Pero nos falta P. W sí es conocido. Así que vamos a resolver este problemita. Entonces vamos a primero a encontrar las componentes de P. Entonces, no conocemos el valor de P, por lo tanto es una interrogante, pero sí podemos determinar el coseno de 40. El coseno de 40 vale 0,766 y quedaría multiplicando a P. Entonces sería 0,766 P. Y PI es igual a P por el seno de 40, y seno de 40 vale 0,643. Entonces, ya tenemos las expresiones aproximadas todavía, no las exactas, para determinar estos valores. Siguiendo con la resolución del problema, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, primero debemos tener las fuerzas a lo largo de X y las fuerzas en Y. Entonces, fuerzas en Y.
tenemos la fuerza normal, si se fijan, positivo, la proyección de la fuerza P, Y, esto es, para que no se olviden, PY, menos 40, que es, esto es W. Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Despejamos esto. En otras palabras, lo que hacemos es aislar n. N lo dejamos al lado izquierdo de la igualdad y todo el resto lo pasamos al otro lado de la igualdad. El segundo valor, más 0,643p, tiene signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo, como se ve acá. Y el peso, que son menos 300 newton, pasa al otro lado con signo positivo. Y nos quedaría esta expresión. Entonces, esa es la primera ecuación que hemos generado, donde tenemos dos incógnitas. Esa es una incógnita y P es la segunda incógnita. Entonces, aquí claramente el problema es un poquito más complejo, por eso es importante que lo revisen nuevamente, porque vamos a tener vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones. Vamos ahora con el balance de las fuerzas a lo largo del eje X. Entonces, del problema de la resolución anterior teníamos esto, y ahora las sumatorias a lo largo del eje X, vamos a obtener las fuerzas de Fx, o sea, Fk, la fuerza de roce cinemática, y la proyección de la fuerza en Px, ¿ya? Entonces esto sería lo que está acá, Px. Y esto tiene que ser igual a 0. Finalmente vamos a llegar a la conclusión de que Fk es igual a Uk por n, así que podemos hacer esta igualdad. N, sabemos cuánto vale, n vale todo esto que está aquí, así que podemos reemplazarlo. Entonces tenemos finalmente dos ecuaciones. La ecuación que está aquí, como indica la flecha amarilla, y la otra ecuación que va acá, que es la de Fk, o sea, Fx. Esto es igual a Fk. Todo esto. Entonces ahí están las dos ecuaciones. Una y dos ecuaciones. Sorry, las líneas están un poco chuecas. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Si se fijan, podemos despejar por Fk, o sea, Fk. Entonces Fk es igual a 0,766p, podríamos reescribirlo, o en su defecto, tomar Fk de acá. Si se fijan, Fk vale todo esto, y toda esta parte, que vale Fk, se reemplaza aquí. Y nos queda esta expresión. Y todo eso igual a 0. Y ahora la única incógnita que tenemos es P. Así que tenemos que ahora desarrollar esta ecuación, una ecuación de primer grado, y nos queda bastante simple. Entonces, ya resolviendo esta ecuación, aquí está toda la resolución, paso a paso. La idea es que ustedes nuevamente repitan el procedimiento y vamos a obtener que P vale 67 newton, ¿ya? Esa es la fuerza que necesitamos para que se mantenga a una rapidez constante, 67 newton. Con esto hemos resuelto el problema, ¿ya? Bueno, ahora podríamos devolvernos y calcular el resto de las cantidades si nos pidiesen. Ya calculando P, nos devolvemos y podríamos calcular, devolvámonos un poco más, aquí está. Podríamos determinar ahora la fuerza normal. Conociendo la fuerza normal, podríamos conocer la fuerza de roce. Podríamos conocer las componentes PY también, entre otras cosas, ¿ya? Tercer problema, o sea, segundo problemita que vamos a resolver. Entonces aquí nos preguntan qué empuje P sobre el plano
se necesita para mover un bloque de 230 newton arriba del plano con una rapidez constante si el coeficiente de roce cinético es de 0,2. Entonces, lo primero es recolectar toda la información, los datos. Y el dato que nos dan es el ángulo del plano inclinado, que es de 60 grados, el peso del objeto, que es 230 newton. Y vamos aplicando una fuerza P o un empuje P, son sinónimos, empuje, fuerza, son sinónimos, que va y que lo intenta mover hacia arriba. ¿Ya? Luego de eso tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, identificando todas las fuerzas. Si se fijan, aquí tenemos todas las fuerzas, las proyecciones del peso también, como lo habíamos visto en un video anterior. Entonces aquí ya tenemos todas las cantidades necesarias. Por lo tanto, a continuación seguimos con la segunda parte de hacer el equilibrio de fuerzas a lo largo del eje Y. Y obtenemos estas cantidades. Entonces, en este caso particular, n va a ser igual a w menos el w coseno de 60, todo eso va a ser igual a 0, por lo tanto n es igual a 230 newton por el coseno de 60. La fuerza normal que nos da es de 115 newton. Luego de eso, una vez que tenemos el equilibrio de fuerza a lo largo del eje Y, seguimos con el equilibrio de la fuerza a lo largo del eje X. Luego anotamos todas las fuerzas, siempre respetando los signos vectoriales. Si se fijan, aquí está todo correcto. Y podemos determinar la fuerza de roce cinética, ya que tenemos la fuerza normal. Así que la fuerza de roce cinética nos da 23 newton. Así que ya reemplazando en nuestra expresión que está aquí, peso, o sea, P, el empuje P, menos FK, menos W seno 30. W es un valor conocido, 230. Por lo tanto, podemos reemplazar y obtener nuestro valor final, donde P va a ser igual a 222 newton. Ya. Este problemita resultó ser levemente más simple que el anterior, pero siempre cuando tenemos planos inclinados o aplicamos fuerzas en ángulos, vamos a tener que usar las propiedades trigonométricas. Espero que este problema les haya quedado claro. En caso contrario, les recomiendo que vuelvan a revisar el video y empiecen y vuelvan a ejecutar y ustedes mismos en sus hogares, en la tranquilidad de su hogar y con la comodidad y el espacio adecuado, importante el clima de estudio, ustedes vuelvan a resolver estos problemas. Ahora tenemos un tercer caso, en donde ahora el objeto lo dejamos que se deslice hacia abajo. Entonces, ¿qué aceleración A sobre el plano se desarrolla al deslizar el bloque de 230 newton de peso si mu k, el coeficiente de roce cinético, es de 0,2? Entonces, lo primero que hacemos es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, como está aquí. Tenemos nuestro problema, diagrama, un dibujo. Siempre es importante dibujar el problema y luego dibujar el diagrama de cuerpo libre, con todos los componentes de fuerza. ¿Ya? Aquí hay una fuerza, aquí no tenemos ninguna fuerza de empuje ni nada, sino que solamente el objeto se está deslizando. Así que estas son todas las fuerzas que están participando. ¿Por qué se está moviendo? Porque tenemos la fuerza del peso que se proyecta a lo largo del eje X y esa está provocando este movimiento, es decir, la fuerza que está aquí, esta, que está encerrada en azul, es la que está provocando el movimiento. Y FK se está oponiendo a este. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y para poder determinar la fuerza normal. Entonces, aquí tenemos nuestra expresión y nos da que la fuerza normal es de 115 newton. ¿Ya? En otras palabras, la fuerza normal es 230 newton por el coseno de 60, ¿ya? Como se ve en la expresión.
En el paso 3 tenemos que ahora aplicar el equilibrio de fuerzas a lo largo del eje X, pero en este caso se está moviendo y parte desde el reposo y empieza a aumentar su velocidad, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Aquí estamos generando una aceleración. No hay un movimiento rectilíneo uniforme, sino que un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La sumatoria de las fuerzas entonces va a ser distinta a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que están participando? Fk, si se fijan en Fk, aquí no es negativo. ¿Por qué? Porque se está moviendo hacia los números positivos y acá estarían los números negativos, donde está W seno de 60. Entonces Fk menos W seno de 60 va a ser igual a la masa, esta es la masa total de todo el sistema, en este caso del cuerpo que está acá, por la aceleración. La masa en el problema no me lo dan, pero yo sé que W es igual a masa por G. En otras palabras sería 230 newton igual a la masa por G, que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Entonces 230 newton dividido por 9,8 nos da la masa. Entonces si lo calculamos, como está en el problema de acá, nos daría eso, 23,5 newton, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces esto sería 23,5 kilogramos, no newton. Kilogramos, ahí estaría, 23,5 kilogramos. Entonces ya podemos aplicar este paso 3. Entonces tenemos que Fk es igual a W seno de 60, W lo conocemos, vale 230, seno de 60 se determina fácilmente. Fk es la fuerza normal, que también la conocemos. Entonces, conocemos prácticamente todo. Entonces reemplazamos. Tenemos Fk, que vale la fuerza de roce cinemática, 23 newton, menos W por seno 60 igual a M por A, donde M es igual a 23,5 y A es nuestra incógnita. Y eso es lo que nos están preguntando. Entonces reemplazamos los valores, despejamos apropiadamente. Se fijan, tenemos que restar esto. 23,5 kilogramos está multiplicando la aceleración, pasa hacia el otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría 23 newton menos 199 newton dividido 23,5 kilogramos. Y eso es igual a la aceleración. Y la aceleración nos da menos 7,5 newton. No quiere decir que está desacelerando, quiere decir que la aceleración se está manifestando hacia los números negativos. Es decir, va en sentido opuesto a nuestra convención de signos que tenemos en nuestro sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Este problema espero que les haya quedado claro. De todas maneras, es importante nuevamente, y se los reitero, que ustedes resuelvan paso a paso, bien ordenadamente en su cuaderno. No se olviden de nada, de anotar nada. Los signos iguales son importantes. Y los conceptos que estamos aplicando también es importante que les vaya quedando cada vez más claro. ¿Ya? En el caso particular, como el que vimos al final, la aceleración es una constante, por tanto, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, si un objeto se mueve a lo largo del eje X o del eje Y, la masa por la aceleración va a ser igual a la suma de las fuerzas. Esto siempre y cuando el movimiento sea rectilíneo uniforme a acelerado. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sea de mucha utilidad para su estudio y su formación. Así que nos vemos en una próxima entrega. Que tengan una excelente semana. Que estén muy bien y hasta luego.